queridos, esperemos que estén bien donde quiera que vivan ustedes. Esperemos que el Señor les haya guardado, que hayan tenido una buena semana. Estamos cerrando ya el ciclo de estudios de la última generación. Vamos a terminarlo hoy hablando de ese evento específico en donde la hermana Huay estará junto con los 144.000. Ese evento específico que mencionaremos hoy es esa resurrección especial. ¿Cómo es esto de una resurrección especial, Alejandro? Bueno, ya lo veremos en el transcurso del tema de hoy. Pero antes te vamos a pedir que te suscribas al canal, que apoyes esta humilde tarea compartiendo los videos. Si quieres comentarlos, pues ningún problema, se te escuchará, aunque tú no estés de acuerdo con lo que aquí se exponga. Y lo que aquí se exponga se pondrá de la palabra de Dios y no de mi criterio o pensamiento personal. Yo puedo creerlo o no creerlo, pero en este caso no es nada más que lo que la palabra de Dios dice. El tema es la resurrección especial. Vamos a buscar al Señor en oración y ya sí entrar en tema para el estudio de la Santa Biblia. Este es tu canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Vamos a postrarnos de rodillas, vamos a buscar a Dios en oración y a encomendarnos a Él para que Él dirija el estudio y que nos ayude a que todo sea claro y conciso. No vamos a hacer un estudio de 2 horas, hay mucho para hablar acerca de esto. No vamos a hablar nada más que lo esencial y vamos a tratar de compactar esto para que queden los conceptos primordiales bien claros. Vamos entonces a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración. Cariñoso Señor que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos das tu palabra en este santo sábado. Gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por este rayo de sol que vemos por la ventana. Gracias porque nos das, Señor, el privilegio de poder abrir tu palabra y escuchar tu voz en nuestras mentes. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. En tus manos encomendamos este estudio, Señor, pidiéndote que nos acompañes y que dirijas la mente de los que ven estos videos para que puedan grabar los conceptos en sus mentes, que tu Espíritu los grabe y que sean claros para ellos. Gracias, Señor, por los méritos de Cristo Jesús oramos y en Él te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos a terminar entonces con el estudio de la última generación. O la generación final. Este es el último estudio en el cual hablaremos acerca de la resurrección especial. Es un tema controvertido porque muchos dicen no creo que haya una resurrección especial, creemos en la resurrección de todos los justos, otros creen que los justos no pasarán por la tribulación, en fin. Veremos lo que la palabra de Dios nos habla con respecto a esto y no mi criterio. No trataremos de torcer ni forzar ningún texto, simplemente que la Biblia hable y se exprese como palabra de Dios y nosotros como hijos obedientes trataremos de obedecer y respetar y guardar su santa y divina palabra. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. En el primer texto que vamos a leer lo encontramos en Marcos 14. El libro de Marcos 14:62. 14:62 de Marcos dice lo siguiente. Vamos a leer un versículo antes para darnos cuenta de la situación. Estaba Jesús ante el Sanedrín y el sumo sacerdote, increpándole, tratando de culparlo ya en las postrimerías de la vida del maestro. Y nos encontramos con esta situación. Versículo 61 del capítulo 14 de Marcos. Pero él callaba y nada respondía, y el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús respondió, yo soy, y además veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y lo veréis en su venida en las nubes de los cielos. ¿Cómo es posible que
si esta gente ya murió, si los sacerdotes, si el Sanedrín, no quedó ninguno vivo, ¿cómo puede ser que Jesús les diga que lo iban a ver venir en las nubes de los cielos si no habrá una resurrección especial? Pues es así. Jesús mismo les dijo que ellos lo iban a venir en las nubes de los cielos. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Vayamos a otro texto que nos habla acerca de estas cosas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice lo siguiente: mirad que viene con las nubes y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Sí, amén. Así sea, amén. ¿Ven? ¿Ven lo que dice el revelador Juan? Notemos, veamos con detenimiento el versículo 7. Mirad que viene con las nubes y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Sí, amén. ¿Se dan cuenta? Aún a los que le traspasaron, dice que lo verán venir cuando venga con gran poder y gran gloria. Cuando venga con poder y gran gloria, los que le traspasaron lo verán venir. Por lo tanto, los que le traspasaron resucitarán para ver venir al Señor en las nubes de los cielos, y esa será la resurrección especial. Pero solamente los que le traspasaron resucitarán. Veamos lo que nos sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en el libro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 y 2. También nos habla con respecto a esto el libro de Daniel, y dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que protege a los de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será liberado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y noten, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Pero Alejandro, esa resurrección no está hablando de después del milenio, cuando ya será la muerte total de los impíos y allí será la confusión eterna para ellos. Pues notemos lo que está diciendo aquí. El versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo, dice, no todos, dice, no dice todos los que duermen en el polvo, sino dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos, no todos. Por lo tanto está hablando de un grupo de que resucitará especialmente, muchos. No hay un número específico, muchos. No dice todos los redimidos de todas las edades resucitarán en ese día, sino dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. En la resurrección, cuando Cristo venga, según Tesalonicenses capítulo 4, nos habla de que Cristo vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Verdad? Pues allí todos los muertos de todas las edades resucitarán primero, en los que murieron en Cristo. Pero aquí está hablando de muchos, no todos los muertos en Cristo. Y dice, muchos resucitarán para vergüenza y confusión eterna, nos habla Daniel. En la segunda resurrección, después del milenio, los muertos que no son justos, los impíos resucitados, no serán para confusión eterna. Serán entregados en manos del diablo para ser destruidos luego cuando venga la Santa Jerusalén a la tierra. ¿Verdad? Esos no serán para confusión eterna. Pero este grupo sí. ¿Por qué? Porque verá venir al Señor en las nubes de los cielos en su segunda venida.
por eso será para confusión. Aquel que lo estaban juzgando, aquel a quien le pegaban y a quien lo acusaban, a quien le escupían, a quien lo maltrataron, a quien lo laceraron, aquel a quien le destruyeron la espalda cuando lo azotaron con vara, aquel que le daban los azotes con los látigos con punta de hierro y le dejaron la espalda prácticamente con los huesos al descubierto, ellos lo verán venir, por eso será para confusión eterna. Estarán confusos. Notemos que nos dice Apocalipsis 14, con respecto a esto también nos habla Apocalipsis 14, 6 al 13. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 14, 6 al 13. Apocalipsis 14, 6 al 13. A ver si encontramos luz con respecto a esto. Capítulo 14, versículos 6 al 13. Dice lo siguiente el revelador Juan. Vi otro ángel que volaba por en medio del cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: reverenciad a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y el segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído gran Babilonia, la gran Babilonia, porque ha dado a beber a todos las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, y entre los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube por siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz en el cielo que dijo: escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Dice: cierto, dice el Espíritu, descansan de sus fatigas, porque sus obras aún los acompañan. Aquí habla de un grupo dichoso, los que duermen en el Señor después de la predicación del tercer ángel. Ellos también resucitarán en esa resurrección especial. Y en ese grupo especial estará Elena de White. Elena de White estará entre los 144.000, pero no será de ellos. Estará en la resurrección especial con todos los grupos de redimidos. Ella, los pioneros adventistas, también resucitarán y estarán en pie para ver el venir al Señor en las nubes de los cielos, porque resucitarán en esa resurrección especial. Vamos a leer más textos que nos hablen con respecto a esto. Entonces, antes de ir a más textos, vayamos entonces a comprender un poquito esto. En esa resurrección especial habrá impíos, o sea, aquellos que traspasaron y crucificaron a Cristo, que lo laceraron, que lo juzgaron, lo acusaron y le golpearon, a quienes Él les prometió que los iba a ver venir en la nube de los cielos. Ellos estarán en esta resurrección especial, pero también estarán en la resurrección especial aquellos, los que murieron con la fe del mensaje de los tres ángeles. Ellos también verán venir al Señor en el aire en esa resurrección especial. ¿Y durante qué tiempo pasa esto, hermano Alejandro? ¿Cuándo es esa resurrección especial? ¿En qué tiempo pasará? Vayamos a ver lo que nos dice Daniel capítulo 12:1. Allí nos da una pauta de cuándo pasará esta resurrección especial. Daniel capítulo 12 versículo 1 nos habla de cuándo será esta resurrección especial. Daniel capítulo 12 versículo 1. ¿Y en qué tiempo entonces pasará esto, hermano? ¿Cuándo será esa resurrección especial de que tú nos hablas, hermano Alejandro?
Pues vayamos a Daniel capítulo 12, versículo 1, y allí nos habla el profeta Daniel de cuándo será ese tiempo. Dice el versículo 1 del capítulo 12 de Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a los de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en este tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. ¿Cuándo será esto? Cuando estén en el tiempo de angustia. Durante el tiempo de angustia será esa resurrección especial. No sabemos cuándo, no hay fecha exacta de cuándo pasará esto. Sabemos que ese tiempo de angustia vendrá, y ya leeremos algunos textos del Espíritu de Profecía que nos hablen de ese tiempo de angustia, y en donde ella también, la sierva del Señor, pone esa resurrección especial durante el tiempo de angustia. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Comparemos esto con Mateo capítulo 24. Comparemos esto con Mateo capítulo 24, versículos 5 al 12. Mateo 24, versículos 5 al 12. Y dice así el escritor Mateo: Jesús respondió: nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto no será nada más que principio de dolores. Entonces os entregarán para ser maltratados, muertos, notemos, maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se entregarán y se odiarán unos a otros. Y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por el aumento de la maldad el amor de muchos se enfriará. Dice el versículo 12 que por el aumento de la maldad el amor de muchos se enfriaría. Aquí nos habla de que va a haber muertos. En Mateo 24 nos habla de que va a haber muertos durante el tiempo de angustia. Y dice en el versículo 8, y todo será esto principio de dolores, o sea, de angustia, de terrible angustia en el alma, por todo lo que acontece en el mundo. Y durante ese tiempo de angustia, pues nos describe lo que pasará el apóstol Mateo. Entonces os entregarán para ser maltratados y seréis muertos. Antes del decreto de muerte habrá terrible maldad. Por eso solamente 144.000 estarán vivos para ver venir al Señor en el aire. De toda esta tribulación solamente quedará el grupo de 144.000 que estarán en pie para recibir al Señor en el aire durante el tiempo de angustia, porque habrá muertes, masacres, serán matados, serán encarcelados, dejados morir de hambre en las cárceles, ¿verdad? Allí nos hablará el Espíritu de Profecía, que ya lo hablaremos, ya lo veremos un poquito más adelante. Será terrible ese tiempo de angustia. Angustia porque no sabrán los justos si algún pecado quedó sin confesarse, y podrán pasar el cierre del juicio en el cielo. Será terrible para ellos, esa angustia, inenarrable será para ellos. Pero también verán sufrir a los demás, habrá pestes, hambres, terribles cosas, calamidades, pasarán en ese tiempo de angustia. Y el versículo 21 del capítulo 24 también nos habla de esto. Miren, este es el texto clave para esto. Porque habrá entonces gran tribulación como nunca la hubo. Y Daniel nos hablaba de esto. Como nunca la hubo desde entonces, desde el principio del mundo, ni la habrá después. Durante este tiempo de angustia,
habrá una resurrección especial. Esa resurrección especial que traerá a la vida a aquellos que atacaron a Cristo, que lo acusaron, que lo crucificaron, a aquellos que se burlaban de Él, que los azotaron, pero también a los que mueren en el mensaje del tercer ángel, a Elena de Huay, a los pioneros, a todos aquellos que murieron, inclusive a los mártires que mueren por el mensaje del tercer ángel, que lo vimos recién, que habrá muertos. En Mateo 24 vimos que había muertos. Pues ellos también serán resucitados en esa resurrección especial. Notemos que nos dice Apocalipsis 16, 17. Vayamos a lo que nos dice Apocalipsis 16, 17. Miren lo que nos dice el revelador Juan. Apocalipsis capítulo 16, verso 17. Miren, esto es durante el tiempo de angustia, porque caerán las plagas durante el tiempo de angustia. Y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y el santuario del cielo salió una gran voz desde el trono de Dios que dijo: hecho está. En el final del tiempo de angustia se terminará el juicio en el cielo. Y el Señor dirá: hecho está. Allí se escuchará la voz de Dios, de Jesús, que dirá: hecho está. Pero será durante el tiempo de angustia, ese tiempo de angustia inenarrable, en el cual habrá pestes, hambres, terremotos, y las plagas que caerán también causarán la angustia de la gente. Terrible. Vamos entonces a ver las citas de los libros del Espíritu de Profecía de la Sierva del Señor, que nos hablen con respecto a esto para que nos den una mayor vislumbre. Hemos presentado textos claves. También para muchos dicen: no quiere, eso no nos dice nada, porque estás acomodando los textos. Yo no estoy acomodando nada, estoy desgranando los textos para que tú te des cuenta que en esa resurrección especial resucitarán los justos que mueren en el mensaje del tercer ángel, y los impíos que crucificaron a Cristo lo verán venir en la nube de los cielos. ¿Verdad? Ese grupo especial de esa resurrección especial está compuesta por estos dos grupos: los que mueren en el mensaje del tercer ángel después de esa gran mortandad que habrá antes del decreto de muerte, y los impíos que crucificaron a Cristo, los del Sanedrín, los sacerdotes, los que lo abofetearon, los que lo castigaron, los que se burlaron, los que le pusieron ese manto rojo y lo desnudaron. Todos ellos los verán venir en gloria, porque Él se los prometió. Ellos están durmiendo hoy día, pero en ese momento serán resucitados durante el tiempo de angustia. Vayamos a ver qué nos dice los testimonios con respecto a esto. Vamos a abrir entonces los testimonios. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 178. Si Jacob no se hubiera arrepentido antes de su pecado al tratar de conseguir la primogenitura mediante un engaño, Dios no habría podido oír su oración ni conservarle bondadosamente en su vida. Así será el tiempo de angustia. Noten, el tiempo de angustia será porque el pueblo de Dios, los 144.000, estarán en angustia por saber si algún pecado quedó sin confesar ante el trono de Dios. Para ellos será ese tiempo de angustia eso. Para los demás será por las plagas, por la terrible mortandad, por la hambre, por el sol que calentará 7 veces. Para ellos será la angustia por eso, y será una angustia inenarrable, dice la palabra de Dios. Sigue diciendo la mensajera del Señor: si el pueblo de Dios tuviera pecados inconfesos que aparecieran ante ellos cuando los torturados en el temor y la angustia, serían abrumados. La desesperación anularía su fe,
y no podrían tener confianza en Dios para pedirle la liberación. Pero aunque tengan un profundo sentido de su dignidad, no tendrán pecados ocultos que confesar. Sus pecados habrán sido borrados por la sangre expiatoria de Cristo y no los podrán recordar. Qué maravilloso nuestro Dios, hermano. Nos deja esto para que los que pasen por el tiempo de angustia comprendan que aunque traten de recordar sus pecados, no los habrá, porque sus pecados habrán sido borrados y tendrán que vivir sin intercesor. Por lo tanto, ya estarán redimidos, ya estarán santos, no pecarán. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 178. Y esto, lo que vamos a leer ahora, está en Notas biográficas de Elena de White, página 128. Vi que los 4 ángeles iban a detener los vientos hasta que estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas plagas enfurecieron a los malvados contra los justos. Ellos pensaron que habían atraído sobre ellos los juicios de Dios, y que si podían raerlos de la tierra, las plagas se detendrían. Se produjo un decreto para matar a los santos, lo cual hizo que éstos clamaran día y noche por su liberamiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron con angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron, sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Notas biográficas de Elena de White, página 128. Notemos esto, hermano. Notemos esto. Las plagas estarán cayendo y los impíos procurarán matarle con un decreto de muerte, pero Dios liberará a los 144,000 de la muerte. Pero en el mensaje el tercer ángel habrá muerto durante el tiempo de angustia, que no serán parte de los 144,000. Será el grupo de los mártires, y ellos resucitarán junto con los pioneros adventistas que murieron en la fe del tercer ángel. Ese grupo especial también resucitará en el momento de la resurrección especial. Sigue diciendo la sierva del Señor, a ver si encontramos más luz con respecto a esto. Esto está en Joya los Testimonios, tomo 2. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal inminente de la destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal que llegue al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación, como medida de su iniquidad, y que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca más volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia, que los profetas describieron en los tiempos de la angustia de Jacob. Ascienden al cielo clamores de los fieles perseguidos, y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba. Notemos, los mártires, desde los sepulcros del mar, en las cuevas de las montañas, desde la bóveda de los conventos. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Esta es la voz de los mártires, de los que mueren, hasta figurativamente, los muertos no saben nada, ¿verdad? Pero la sangre de los mártires clama como la sangre de Abel desde la tierra. ¿Hasta cuándo, Señor, no vengarás tú nuestras causas? Vamos a ver más luz con respecto a esto. Esto nos habla de que habrá terrible mortandad también, ¿verdad? Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 673. Esta cita está en el Conflicto de los Siglos, página 673, escrita en 1911. Finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas que autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honran
a todos los preceptos divinos. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta, llamadas el tiempo de la apretura de Jacob. Conflicto de los siglos, página 673, en 1911. Será terrible el tiempo de angustia, ¿verdad? ¿Qué nos dice más en la pluma inspirada con respecto a esto? También en el Conflicto de los siglos, página 688, escrita en el mismo año. Por lo que ven los hombres, pareciera que los hijos de Dios tuvieran que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que los precedieron. Notemos, los mártires que los precedieron. Ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deja perecer en las manos homicidas de sus enemigos. En un tiempo de terrible agonía, de día y de noche, claman a Dios para que Él los libre. Como Jacob, todos luchan con Dios. Sus semblantes expresan la agonía de sus almas. Están pálidos, pero no dejan de orar con fervor. Conflicto de los siglos, página 688. Notemos lo que nos sigue diciendo la sierva del Señor. Y aquí viene un texto que es clave para nosotros. Esto está en el Conflicto de los siglos, página 621, 620 y 621. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo. Son liberados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardan su ley. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de su agonía de Cristo, los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Este es nuestro último texto, página 621 del Conflicto de los siglos. ¿Quieren un texto más? Hay un texto más. Conflicto de los siglos, página 610. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que obedecen los mandamientos suspenda toda protección y la garantía del gobierno los abandone a los que tratan de aniquilarlos al pueblo de Dios, el pueblo de Dios huirá de las ciudades, de los pueblos, y se unirán en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas, como los cristianos de los valles del Piamonte. Convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por la fortaleza de las rocas. Pero muchos seres humanos de todas las naciones, de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros, blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encarcelados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed, y son en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos y ninguna mano humana se adelantará a socorrerlos. Terrible lo que describe la pluma inspirada de lo que pasará el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Los fieles quedarán encarcelados, muchos serán dejados morir en las cárceles de hambre. Ellos serán mártires, ellos serán resucitados junto con los redimidos del mensaje del tercer ángel, los que predicaron el mensaje del tercer ángel, y justamente por predicar ese mensaje están siendo encarcelados en estos momentos, según cuenta la pluma inspirada, no ahora, ¿no?, sino en el tiempo de angustia. Será terrible para muchos, hermanos.
Estamos preparados. Muchos están mirando a Estados Unidos a ver cuándo sale la ley dominical y guarda adventistas con la ley dominical y guarda que ya viene la ley dominical, pero ¿estás preparado para esa ley dominical? ¿Para este momento del tiempo de angustia estás preparado? Y hayas de tal manera de la mano del Señor como para que este tiempo de angustia no te derribe y tú también tengas que recibir la marca de la bestia, cuando tú no puedas comprar ni vender, cuando tú no puedas comprar tus remedios, cuando tú pierdas tu trabajo y no tengas con qué pagar la comida. ¿Estás preparado para esas cosas? ¿Estamos preparados para eso? Quiera el Señor que nos prepare. Aquí terminamos el estudio. Hemos tratado de hacerlo conciso, cortito, con muchos textos interesantes para entender, para discernir, para meditar. Hermano querido, que el Señor te prepare para estar en pie cuando Él venga, si nos toca estar vivos. Y si no, que nos toque resucitar en ese grupo que resucitará por la predicación del tercer ángel. Y si no, que nos toque estar vivos que nos toque resucitar con la gran multitud de todas las edades. Ojalá el Señor pueda redimirnos. Ojalá podamos tener una vida tan intachable ante los ojos de Dios que Él nos pueda sellar con el Espíritu Santo de la promesa para mantenernos firmes. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios te acompañe. Medita en estos estudios que hemos tenido. Que si nos toca pasar por el tiempo de angustia, hermano, que podamos estar firmes ante el Señor y no recibir la marca de la bestia por nuestro dinerito, por estar bien, porque no podemos, porque necesitamos insulina y no la tenemos. Será terrible para muchos, hermano. Será terrible para muchos. Pero a veces es mejor morir en la fe y ser salvo que salvar la vida y perderla para siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde, y hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo para cada uno de ustedes.